¿Alguna vez usted ha pasado por un gran caos en su vida, en el cual usted mira hacia atrás un tiempo después y dice: gracias, Señor, por lo que pasé? Gracias, Señor, porque en medio de ese caos que no me permitía ver absolutamente nada de lo que estaba sucediendo en mi vida, mientras estaba sumergida en sufrimiento y en dificultades y en problemas, no entendía lo que estaba pasando, pero ahora puedo ver hacia atrás y ver que tu mano me sostuvo en todo momento. Hace unos años atrás, aproximadamente 11 años, 12 años atrás, mi esposa y yo nos dirigíamos a abrir un negocio relacionado a bakery. Ella hacía pasteles y diferentes tipos de cosas y ya teníamos todo listo para hacer este negocio. Ya había una clientela, ya había hasta un local que habíamos reservado, estaba todo listo. Esa semana que nos tocaba firmar el contrato de este local para abrir este negocio que teníamos en mente, pensando que era una idea de Dios, estábamos bien convencidos de que eso era. Pero esa semana, recuerdo un sábado en la noche, mi esposa termina en el hospital con un coágulo en el pulmón y canceló todos los planes, los cuales los próximos meses estuvimos haciéndonos muchas preguntas. Entendíamos que eras tú, entendíamos que tú eras el que estaba dirigiéndonos en este aspecto, pero tiempo después, y mi esposa puede dar testigo de esto, puede dar fe de esto, es ella la primera que dice: gloria a Dios por ese coágulo de sangre, porque impidió que yo hiciera eso, y eso no era lo que teníamos que estar haciendo. Así como esa situación que me pasó a mí, así también muchos de nosotros pasamos por circunstancias en las cuales miramos hacia atrás y decimos: en medio del caos, Dios está en control. En medio de la dificultad, Dios va a usar hasta lo más inmundo para llevar a cabo su propósito. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. En el libro de Hechos, capítulo 21, y vamos a estar cubriendo bastantes versos. Vamos a estar cubriendo desde el verso 27 del capítulo 1 hasta casi el final del capítulo 22. Les pido su paciencia, su atención. No lo voy a leer de cantazo, sino que vamos a leerlo por secciones para que podamos ir entendiendo qué es lo que está aquí en estos versos en Hechos capítulo 21. Para esto vamos a dar un poco de contexto. Déjenme sacar el reloj para asegurarme de que no me paso de las 2 de la tarde. Ojalá. Eso a algunos le da gracia, pero a otros no les da gracia. Trayendo un poco de contexto, nos encontramos en el libro de Hechos, nos encontramos, si vamos al principio entendemos que es el desarrollo del reino de Cristo resucitado. Como vimos en Hechos capítulo 1, el Señor dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y eso es exactamente lo que había estado aconteciendo. El Evangelio de Jesucristo había llegado a Jerusalén, expandido a Judea, había llegado a Samaria y ya había llegado a los gentiles. En la primera parte del libro vemos un personaje que toma control o toma protagonismo, que es el apóstol Pedro, pero luego del capítulo 11, 12, específicamente en el 13, la transición del protagonismo pasa al apóstol Pablo, quien lidera unos viajes misioneros para llevar el Evangelio a los gentiles, siendo enviado por la iglesia de Antioquía. ¿Y qué era lo que él hacía? Iba a las sinagogas y predicaba fielmente el mensaje del Evangelio. Y donde quiera que iba, había sufrimiento, había persecución, había muchas cosas que dificultaban lo que él hacía, mas sin embargo, él sabía para qué Dios lo había llamado. Él seguía firme en el llamado que Dios le dio. Entonces, ya al final del tercer viaje misionero, Pablo está en otra misión. Había estado recolectando unas ofrendas
porque había una necesidad grande en la iglesia en Jerusalén, recolectando ofrendas de parte de las iglesias gentiles para llevarlas allá a Jerusalén. Y en ese proceso es que él se encontraba tratando de llegar a Jerusalén antes del día de Pentecostés. Y es cuando está antes de llegar que unos hermanos le dicen: Pablo, no vayas. Te rogamos que no vayas para Jerusalén porque te van a matar. Inclusive se levanta un profeta llamado Ágabo que le dice: esto te va a suceder, te van a atar y va a haber sufrimiento. Y Pablo dice: no, yo voy porque yo estoy atado en el espíritu a ir a Jerusalén. Y él estaba decidido a ir a Jerusalén. Y cuando por fin llega a Jerusalén, lo reciben con gozo, lo reciben con regocijo. Mas sin embargo, una vez ellos se regocijan con Pablo ante la llegada de él, obviamente tenía las ofrendas, tenía todas esas cosas, pero era una amistad que ellos tenían, una conexión que ellos tenían con Pablo. Luego de esto, ellos dicen: Pablo, hay un rumor bien grande de que tú estás predicando en contra de la ley. So vamos a hacer un plan, esta estrategia vamos a desarrollarla, y es que hay 4 varones que van a hacer un voto nazareo. Haz el voto con ellos, inclusive paga el voto de ellos para que la gente pueda ver que tú no estás en contra de la ley. Pablo accede a hacer esto, y aquí es donde nos encontramos en el verso 27. Y para que tengan una idea, hermanos, es bien difícil yo parar en el verso 29 del capítulo 22, porque esto es una sección bastante amplia. Él había estado en viajes misioneros desde el capítulo 13 hasta el capítulo 20 aproximadamente. Luego de esto, el capítulo 21 hasta el capítulo 26 aproximadamente, es una sección donde él está yendo de tribunal en tribunal, dando discursos en defensa de lo que está pasando aquí. Entonces, esto es parte de un proceso que Pablo va a estar teniendo en Jerusalén. Ahora, vamos a la palabra en el libro de Hechos 21, verso 27. Y escuchemos esto. Dice así, lo he dividido sermón en 3 partes, y vamos a ver situaciones providenciales de Dios, vamos a ver un mundo hostil, y vamos a ver una persona decidida a hacer el plan y el propósito que Dios le diseñó. Número 1, vamos a ver un mundo hostil, pero vamos a ver un arresto providencial. Verso 27 dice: cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano, gritando: hombres de Israel, ayúdennos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo, pues anteriormente habían visto a Trófimo en el Efesio con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. ¿Se acuerdan de ese plan que diseñaron para que la gente no creyera que él estaba en contra de la ley? No funcionó. No funcionó para nada. Dice: cuando estaban para cumplirse los 7 días. ¿Los 7 días de qué? Los 7 días de la purificación del voto nazareo que ellos habían estado haciendo. Los judíos de Asia, al verlo, o sea, inmediatamente alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano. Cuando hablamos que le echaron mano, no es que fueron a saludarle, no es que le dieron un high five, es que le dieron hasta dentro del pelo, si tenían. Bueno, había hecho el voto nazareo, eso lo más seguro no tenía. Entonces, estas personas estaban abusando de Pablo, estaban incitando violencia, y no solamente ellos, sino que eran unos judíos que habían venido de Éfeso, y ellos habían visto a Pablo en Éfeso, y desde Éfeso estaban con esta idea de que hay que matar a Pablo. Y alborotaron a todo el pueblo, y yo creo que usted escuche el tono de estas personas, porque ellos dicen: hombres de Israel, ayúdennos. Pero si es Pablo, el que predica el evangelio de Jesucristo, el que lleva 27 años aproximadamente con un testimonio intachable, predicando el evangelio, sufriendo por la causa de Dios. Y ellos ven a Pablo y dicen: ayúdennos.
hombres de Israel. Este es el hombre que enseña a todos, por todas partes, contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Ustedes han tenido situaciones donde hay personas que siempre utilizan los nunca y los siempre. Ay, tú nunca me ayudas. Ay, tú nunca haces esto. Ay, tú siempre haces, ¿verdad? Y llevan a los extremos las circunstancias. No sé si notan ese tono en esta queja que están haciendo estos judíos. Ellos abordaron a todo el pueblo. Dice, este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Aquí hay tres acusaciones y tres acusaciones completamente falsas que están haciendo en contra de Pablo. ¿Cuáles son estas tres acusaciones? Esas tres acusaciones son primeramente contra nuestro pueblo. Contra nuestro pueblo. Ellos dicen, él está en contra de nosotros. Él está en contra, él es un antisemita, él es en contra de la ley, está en contra de nosotros. Pero ¿cuál es la realidad, hermanos? La realidad es que cuando Pablo iba ciudad por ciudad, país por país, ¿a dónde él iba primero a predicar el Evangelio de Jesucristo? A las sinagogas. Había una conexión especial de Pablo por su pueblo y era su más intenso deseo de que su pueblo pudiera conocer la verdad. Ahora, no era lo que ellos querían escuchar, claro está. La primera acusación es falsa, él no está en contra del pueblo. La segunda acusación es completamente falsa también, de que él está en contra de la ley. La realidad de esto, Pablo mismo la dijo a los Gálatas, capítulo 3, versos 21 y 24. Él dice, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? Y él mismo responde, de ningún modo. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Pablo reconocía la importancia de la ley para él poder conocer a Cristo. Él no estaba en contra de la ley. Y luego dice que estaba en contra del templo, de este lugar. También completamente falso. ¿Dónde estaba Pablo cuando lo alcanzan estos judíos? En el templo, ofreciendo un voto, siguiendo la ley. Es una acusación completamente frívola y completamente equivocada y falsa que ellos tienen en contra de Pablo. En el mismo lugar donde hicieron estas acusaciones falsas en contra del Señor Jesucristo. Hay ciertas similitudes ahí. La otra acusación que viene es que Pablo había entrado a Trófimo al templo, lo cual también es algo falso. ¿Por qué? Trófimo era gentil. En el templo había un área específica donde podían entrar los gentiles, no podía entrar todo el mundo. Y en esa área había un letrero que decía, los gentiles no pasen de aquí. Si pasan de aquí, tienen pena de muerte. Los romanos ni se metían cuando ellos ejecutaban esa ley que ellos mismos se inventaron. Pablo no iba a meter a Trófimo intencionalmente a un área del templo donde le fuera a costar la muerte. Es totalmente falso lo que se está diciendo en este lugar. ¿Qué seguimos leyendo? Versos 30 y 31. Que este alboroto tan grande que crean los judíos llegó a los oídos de ¿quién? Del comandante, dice el verso 30, se alborotó toda la ciudad. Y llegó el pueblo corriendo de todas partes. Si fuéramos a medir las prioridades de la gente y muchas veces las prioridades de nosotros, hay veces que corremos a cosas que no tienen ningún sentido y hay veces que cosas que realmente tienen sentido las olvidamos y las echamos a un lado. Aquí vemos personas corriendo hacia el alboroto. Dice, apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana de toda Jerusalén, que toda Jerusalén estaba en confusión. Esta gente creó un gran alboroto. ¿Con qué? Con un odio disfrazado de piedad. Cuando el odio se disfraza de piedad, trae confusión. La maldad, cuando se disfraza de bondad, trae confusión. Cuando la falsedad se disfraza de justicia, la gente está confundida.
Cuando la mentira se disfraza de verdad, hay confusión. Y esta confusión causada por estas personas que servían a Dios y que eran celosos de Dios, llegó hasta los oídos del comandante, el cual manda a un grupo de soldados. Se cree que alrededor de 1000 soldados fueron los que llegaron allí donde estaba Pablo. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo dice el texto. No sabemos. Lo que sí sabemos es que este arresto de Pablo fue un arresto que le salvó la vida. Porque si no llegan a estar esos soldados romanos, ya ellos querían, los judíos querían matarlo. Miren lo que dice los próximos versos del 32 al 36. Dice, inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones del comandante y corrió hacia ellos. Cuando el pueblo vio al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Le estaban dando duro, hermano, a Pablo. Entonces el comandante llegó y lo arrestó y ordenó que lo ataran con 2 cadenas y preguntaba quién era y qué había hecho. El comandante no tiene ni idea de quién es Pablo y qué era lo que estaba pasando allí. Había gran confusión y él no sabía qué y quién era Pablo. Dice el verso 34, pero entre la muchedumbre, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como él no pudo averiguar con certeza los hechos debido al tumulto, ordenó que llevaran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo seguía gritando que muera, que muera. Aquí hay un choque de trenes, el choque de los judíos queriendo matar a Pablo, pero llegan los soldados y los judíos se echan hacia atrás. Pablo está como muerto, ellos se llevan a Pablo y ellos preguntan qué está pasando. Lo que traen es confusión, no pueden decir qué es lo que está pasando. Solo lo que está sucediendo aquí es que hay un arresto providencial. El arresto de Pablo por parte de los romanos no solo llega con el propósito de salvarle la vida, sino que también llega con el propósito de cumplir el plan de Dios que él mismo había diseñado, el plan perfecto y soberano de Dios. Pablo está viviendo estas cosas mientras vivía en obediencia a la palabra de Dios. Él no está pagando ahí por decisiones equivocadas que él hizo. Él está en obediencia a la palabra de Dios. Su confianza estaba plenamente en que el propósito de Dios se cumpliría en su vida. Y es bien fácil que nosotros podamos decir o pensar que este arresto es un inconveniente en la vida de Pablo. Si pensamos, me arrestaron, qué inconveniente. Pero aquí es usado por Dios para preservar su vida y continuar con el propósito de la expansión de su reino, hermanos. Hay situaciones que llegan a nuestras vidas de esta misma manera, donde nosotros no entendemos el porqué de lo que está sucediendo, pero es Dios mismo llevando a cabo su plan de preservarnos. Descansemos en la soberanía de Dios, aún en medio de los inconvenientes, dificultades y sufrimientos. Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Ahora, cuando esto sucede y el comandante no sabía qué es lo que estaba pasando, pasa algo bien interesante y vamos a ver en los próximos versos, desde el 37 al 21, la defensa de Pablo. Verso 37 dice: cuando estaban para meterlo en el cuartel, Pablo dijo al comandante: ¿puedo decirte algo? Acuérdense, Pablo lo tenían que cargar de la pela que le habían dado, él no podía ni moverse, tuvieron que intervenir, cargarlo. Pero en ese proceso él dice al comandante: ¿puedo decirte algo? Y él dijo, el comandante: ¿sabes griego? Entonces tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó a los 4,000 hombres de los asesinos del desierto. Y Pablo respondió: yo soy judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo.
Cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano, y cuando hubo un gran silencio, les habló en el idioma hebreo. ¿Qué está pasando aquí? Primero, que el comandante está bien perdido. Que tú no eres el egipcio, el comandante está perdido. Hay veces que nos pasa eso en nuestras vidas, pero oramos para que regresemos aquí y sigamos en el mensaje. El comandante estaba bien perdido, pensando que Pablo era el egipcio, que se cree que había levantado una insurrección, que había tratado de derrocar el imperio romano con 4,000 hombres. Eso no funcionó, el tipo seguía fugitivo. Y el comandante pensaba que ese era Pablo, como no entendía toda la confusión que había, porque este tiene que ser el egipcio. Hay personas que dicen que como se había rapado con el voto nazareo, que a lo mejor dijo, este tiene que ser egipcio. Entonces, Pablo le dice, no, yo soy de Tarso, de Cilicia, te suplico, escuchen el tono, y desde ahora yo quiero que le presten mucha atención, no solamente a lo que Pablo va a estar diciendo, sino al tono en el cual lo está diciendo. Porque él está suplicando a que el comandante le permita dirigirse a aquellos que querían matarlo y que habían hecho un gran daño físico en él. Hermano, si alguien viene y te da, como le llamamos, una galleta en la cara, una cachetada, o como usted le llame, su primera reacción va a querer decir, esta persona de seguro no conoce a Cristo, déjame compartirte a Cristo. Si esa es su manera de pensar, pues yo quiero estar bien cerca de usted y aprender de usted, y que usted me disipule y me ayude a crear eso en mí también. Nuestra primera reacción, lamentablemente, muchas veces no va a ser esa. Mas, sin embargo, lo que Pablo está mostrando aquí, en esta gente que quería matarlo y quería destruirlo y que le estaba matando, es: te suplico que me permitas hablarles a ella. Miren lo que él hace. Le dan el permiso y él se dirige a ellos en hebreo. Primero le habló en griego. Miren cómo Pablo utiliza su estrategia para llevar a cabo lo que Dios le ha mandado hacer. Y él pide permiso y el comandante le da permiso. Y aquí llegamos al verso 1 del capítulo 22, donde Pablo comienza su discurso, escuche bien, con respeto, ganando la atención del pueblo al dirigirse en su propio idioma. Y dice: hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes, decía Pablo. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio, y él continuó. Escuche eso. Escuche cómo cuando ellos ven a Pablo decir que él va a decir algo, la gente como que seguía, pero cuando habló en hebreo, la gente, ¿qué va a decir él? Lo hizo con respeto. Hermanos, si la manera en que él inicia esta conversación, acuérdense, los que le estaban matando, él les llama hermanos y padres. A lo mejor algunos de nosotros hubiesen dicho, ustedes desgraciados, que me hicieron esto y me hincharon el ojo, ¿verdad? Pablo dice, hermanos y padres. ¿Saben que hay alguien más que se dirigió así? ¿Saben que hay alguien más que querían matar y se levantó? Y cuando se dirigió al pueblo dijo, hermanos y padres. Se fue Esteban en Hechos capítulo 7, donde al final de su discurso lo apedrearon a muerte, y era Pablo mismo de los que consintió en la muerte de Esteban. Y esas mismas palabras de Esteban son las que Pablo utiliza para iniciar este discurso: hermanos y padres, en hebreo, con respeto, con amor, suplicando. ¿Qué es lo que va a suplicar? Escuchen el tono del apóstol Pablo. Como dato interesante, este discurso que él va a dar es un discurso que el autor del libro de los Hechos, Lucas, lo expone 3 veces en el libro de los Hechos. Lo vimos en el capítulo 9, lo vamos a ver ahora en el capítulo 22 y lo vamos a volver a ver en el capítulo 26.
¿Por qué esta necesidad de Lucas escribir el mismo sermón, la misma historia del apóstol Pablo 3 veces durante el libro de los Hechos? Primero, Lucas quería estar seguro de que hubiera una validación del apostolado de Pablo. Y aquí vamos a ver cómo sigue el mensaje. Verso 3. Pablo dice: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como mujeres. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? En esta primera parte del discurso, Pablo apela a sus credenciales con respecto a su linaje, su preparación y su celo por Dios. Pablo dice: yo soy judío como ustedes y fui educado bajo Gamaliel. Gamaliel era uno de los rabinos más respetados en toda la historia de Israel. Y Gamaliel en ese momento era probablemente el rabino más respetado del momento. Y él dice: yo soy judío como ustedes, y me educó a la persona que ustedes más respetan con respecto a la enseñanza de la ley. Y no solamente eso, sino que él dice: yo soy tan celoso de Dios como ustedes lo son hoy. Pablo está diciéndole al pueblo: yo entiendo donde ustedes están. Ustedes me quieren matar a mí, pero yo estuve donde ustedes están. Yo entiendo el celo que ustedes tienen. Yo entiendo el celo que ustedes tienen de obedecer a Dios y de servir a Dios y de hacer las cosas correctamente. Yo los entiendo a ustedes. Hermanos, padres, en el idioma hebreo, con un tono de súplica, Pablo está diciendo: ustedes me quieren matar, pero yo entiendo de dónde sale ese deseo que ustedes tienen de matarme. Pablo entendía el sentir del pueblo, pues él mismo había sido de esa manera. Pablo no se había olvidado de su pecado. Pablo no se había olvidado de dónde Dios lo había sacado. Pablo no se había olvidado que él tenía que amar a estas personas de la misma manera en que Dios le había amado a él primero. Hermanos, esto nos pasa muchas veces, donde se nos olvida por completo qué fue lo que Dios hizo con nosotros. Y Dios lleva un proceso de santificación en nuestras vidas, que vamos creciendo en el Señor, y gloria a Dios, por eso debe suceder. Pero si ese proceso de santificación, si lo desconectas de la palabra y del Evangelio de Jesucristo y descuidas la idea de que Cristo nos sostiene y que todo está conectado al Evangelio, y empiezas a creerte que tú eres así de bueno, y empiezas a tratar a otras personas como: por favor, esta persona tan ignorante que no entiende que el único camino es Cristo. Yo tampoco entendí eso. Yo tampoco entendí. Y si entendemos, es por la pura gracia y misericordia de Dios. Porque Él se apiadó de nosotros, siendo enemigos de Dios, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Él nos dio vida. Que no se nos olvide esto, que no se nos olvide el ejemplo que nos está dando el apóstol Pablo, el cual está estando siendo maltratado en ese momento. Él no se olvida de lo que él era, de que él mismo hacía estas cosas. Y él habla con un tono de amor, de respeto y de súplica. La segunda parte de su sermón, de su discurso, versos 6 en adelante, dice: y aconteció que cuando iba de camino, estaba ya cerca de Damasco. Como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz ciertamente, pero no comprendieron la voz de aquel que me hablaba. Y yo dije: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a
Damasco. Pablo está compartiendo su historia de conversión. En esta segunda parte del discurso, Pablo narra su encuentro con Jesús mientras se dirigía a Damasco y lo que aconteció inmediatamente después. Pablo les está diciendo a ellos: no fue mi capacidad intelectual la que me permitió conocer a Jesús ni entenderlo. Fue una intervención divina. Yo iba de camino a Damasco y mientras yo iba a servir a Dios, una luz se me apareció y me tiró. Y los que estaban conmigo vieron la luz, pero no comprendieron la voz, no comprendieron las palabras. Fue una intervención divina lo que salvó a Pablo, y es una intervención divina lo que nos salva a nosotros. Los que andaban con él no comprendieron lo que allí sucedió. De la misma forma en que hoy día predicamos el Evangelio y hay personas que responden a esa luz y a esas palabras, y hay personas que le dan la espalda y lo ignoran. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos unos paralelos con respecto a lo que hizo el pueblo judío. ¿Se acuerdan que cuando vio a Pablo se alarmaron y crearon un alboroto? Verso un paralelo con lo que hizo Ananías, que Pablo está diciendo aquí. Al igual que la audiencia judía de Pablo, los que andaban con él al momento de la aparición de Jesús vieron la luz, pero no la comprendieron. Esto es lo que nos dice el apóstol Juan, capítulo 1, versos 4 y 5. Él dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Existía la luz, verso 9, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Continuamos. Verso 12 dice: y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí, poniéndose a mi lado, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. Pablo describe a Ananías como un hombre piadoso según las normas de la ley y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí. Esa parte no está en el libro, en el capítulo 9, sino que Pablo está haciendo una mención específica para resaltar de que el que vino a mí cuando me quedé ciego por 3 días era un judío piadoso. Era como ustedes. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí, hermanos? Nosotros vemos un llamado a Pablo, y Pablo está utilizando su llamado a la conversión y su llamado al ministerio y a su propósito para compartir con una multitud que quería matarlo. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que cuando nosotros venimos de muerte a vida, es porque Dios ha tenido misericordia. Dios ha tenido misericordia. El llamado que Pablo recibe es un llamado primeramente a la salvación. Mientras él creía estar sirviendo a Dios, mientras él sabía potencialmente de memoria el Antiguo Testamento, mientras él servía en el templo y servía en muchas áreas a Dios, su alma estaba perdida. Porque lo que lo salvaba a él no era lo que él hacía. Nada de lo que tú puedes hacer y nada de lo que hacía Pablo lo podía salvar. Nada de lo que tú puedes hacer te puede salvar. Hubo una intervención divina mientras él se dirigía a Damasco. Ahora el Señor usa a Ananías para explicarle este llamado a salvación y el servicio a su Señor. Déjenme dar una pausa aquí y regresar un momentito. Hermanos, Pablo o Saulo iba persiguiendo a los seguidores de Jesús y Jesús le dice: ¿por qué me estás persiguiendo a mí? Hermanos, cuando nosotros estamos en la plena voluntad del Señor, cuando nosotros estamos completamente arraigados en obediencia a lo que Dios ha dicho en su palabra,
Ese es el lugar más seguro donde tú puedas estar. Porque es la iglesia de Dios. Dios nos salva para que seamos parte de la iglesia. Y Jesús le dice a Saulo: ¿por qué me estás persiguiendo a mí? A lo cual Saulo a lo mejor pudo haber pensado: yo no te estoy persiguiendo a ti, no sé ni quién tú eres. Hay lo iguala, seguir a mis hijos. Jesús dice: es seguirme a mí. Seguir a mi iglesia es seguirme a mí, es perseguirme a mí. Entonces es importante que nosotros entendamos, hermanos, que cuando Dios nos salva, Dios no nos salva para tirarnos al aire, que nos quedemos flotando como creyentes del Señor, que no sabemos a dónde ir. Dios nos salva y nos une a una iglesia, nos une a un cuerpo de hermanos, nos une con personas que de igual manera han sido salvadas por la misericordia del Señor. Y esto es lo que Ananías viene a explicarle a Pablo en el verso 14. Ananías le dice: el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas sus palabras de su boca. ¿Se acuerdan que los que andaban con Pablo vieron la luz pero no entendieron? Mas a Pablo dice: el Señor Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad. También está compartiendo el hecho de haber sido designado para conocer la voluntad de Dios, no como una declaración arrogante, sino como una muestra de la misericordia que Dios tuvo con él. Recuerden, Pablo está predicando su mensaje, su discurso a las personas que querían matarle, está compartiendo su testimonio con estas personas, y lo que les está diciendo es que Cristo es el Salvador, Cristo es el Mesías, y yo persiguiendo a los seguidores de Cristo, estaba siguiendo a Cristo mismo. Pero Dios me ha designado y me ha dado vida. Él no hacía esto para él gloriarse a sí mismo o para él sentirse arrogante o más que aquellas personas de que Dios me escogió a mí o Dios me designó a mí. No, él lo está haciendo con un tono de súplica a ellos. Volvamos al tono de Pablo. Pablo no estaba sacando en cara el hecho de que Dios lo había designado a él para conocer su voluntad. Esto lo vemos en Romanos capítulo 9, cuando él trae este tema y él dice de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen parientes según la carne que no le siguen al Señor? Y que usted ora por ellos. Y que usted se duele porque el caminar de sus vidas es un caminar contrario a Cristo. Hermanos, nosotros tenemos que dolernos por esto. Y es un dolor constante. Una persona me preguntó una vez y me dijo: ¿cómo yo puedo sacar ese dolor de tener personas cercanas a mí que no caminan con el Señor? ¿Cómo puedo no sentir ese dolor? Mi respuesta fue: no hay forma en que no sientas ese dolor. Se supone que lo sientas, y si no lo estás sintiendo hay un problema contigo. Se supone que nosotros estemos dolidos porque personas que son bien cercanas a nosotros, que han tenido grandes experiencias con nosotros, que son familia, que son cercanos amigos, pero están perdidos, y sabemos que si no se arrepienten, su destino eterno va a ser contrario al nuestro. Eso debe doler. Y ese es el dolor con que Pablo expresa: Dios me ha designado esto y me ha dado a conocer su voluntad, y yo le estoy suplicando. Esto es una súplica para que los judíos entendieran que la salvación no es por obras, sino que es solamente por fe, solamente por gracia, solamente por Cristo, solamente para su gloria. Por lo tanto, Pablo comparte su llamado y ahora comparte su ministerio y su propósito. Seguimos en el verso 15. Dice: porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Esto es Ananías a Pablo. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis
y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Entonces yo dije, Señor, ellos saben bien que en las sinagogas una tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que estaban matando. Pero él me dijo, ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Pablo va a ser testigo todos los hombres de lo que ha visto y oído. Ananías le dice estas palabras al apóstol Pablo. Y cuando Ananías dice estas palabras, él va y él está orando, él está narrando el suceso de su conversión. Y luego de esto, él tiene una gran idea y él dice, los judíos me van a escuchar a mí, porque yo antes era eso, yo mataba a cristianos, yo hacía, perseguía, pero ahora me van a creer porque ahora hubo un cambio de mente. Yo creo que ellos van a aceptar la evidencia de mi vida transformada. A lo cual Dios le dice, no, tienes que irte lejos, porque te voy a enviar a los gentiles. Cuando Pablo dijo esto, la gente no pudo soportar más nada del sermón. Lo paró en seco. Se acabó el sermón de Pablo. Estaban oficialmente ofendidos con lo que Pablo había dicho. De que ya la salvación no es simplemente para los judíos, sino que también es a los gentiles. La predicación del Evangelio, mis hermanos, va a ser ofensiva. Nuestro tono no debe ser ofensivo, pero la predicación del mensaje del Evangelio sí va a ser ofensivo. Y esto es lo que estaba llamado a hacer Pablo, de llevar el Evangelio a los gentiles, y tenía un propósito específico. Ese propósito específico se estaba manifestando en ese preciso momento. El preciso momento donde él está de frente a los judíos, hablándoles de lo que Dios había hecho en su vida y suplicándoles que creyeran en el Señor Jesús. ¿Cuál es este propósito? Nosotros vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata este propósito. Ahora, dentro de una historia que aparenta estar accidentada, una historia donde arrestan a Pablo, donde él va y empiezan a levantar falsos testimonios, donde empiezan a decir cosas falsas de él, Pablo se levanta y pide oportunidad para dar un discurso, da el discurso de su conversión, y cuando esto sucede, Dios está llevando a cabo su plan específico con Pablo. ¿Cómo así? Dentro de esta historia que aparenta estar accidentada y llena de problemas, dificultades y sufrimientos, Dios está llevando a cabo su plan de manera soberana y perfecta, de expandir su reino por medio de la predicación del Evangelio. ¿Se acuerdan por qué tenía Pablo que salir de Jerusalén al principio? Porque no iban a aceptar su testimonio y porque tenían que llevar el Evangelio a los gentiles. ¿Por qué tenía Pablo que regresar luego de los 3 viajes misioneros, luego de presentar el Evangelio a los gentiles y de que ellos lo recibieran? ¿Por qué tenía Pablo que regresar a Jerusalén aunque sabía que iba a sufrir? Bueno, porque tenía que entregar la ofrenda y porque tenía que llevar el Evangelio a los israelitas y a los reyes. Veamos de manera más específica cómo se está cumpliendo la palabra en la vida del apóstol Pablo. Si nosotros vamos atrás un poco en el verso 22 al 24 de Hechos capítulo 20, cuando Pablo estaba hablando con los pastores en Mileto, que eran de Éfeso, él dice: yo atado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor. Aquí está,
¿Cuál es el ministerio que recibió Pablo del Señor? ¿Cuál es la razón por la cual él se encuentra allí parado de esa persona? ¿Por qué Pablo está suplicándole al comandante, déjame hablarle a ellos? Este es el ministerio que recibí del Señor, dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál es el ministerio que Pablo recibió del Señor Jesucristo? Si vamos atrás a Hechos capítulo 9, nos da específicamente este propósito que Dios tiene con él. Dice Ananías a Pablo, ve, porque esto fue Dios a Ananías, ve porque él es mi instrumento escogido, en referencia a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, reyes y los israelitas, porque yo mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí, hermanos? Se está cumpliendo específicamente la palabra de Dios en la vida del apóstol Pablo. Dios le dijo, vas a sufrir. Dios le dijo, no te vas a quedar en Jerusalén ahora, sino que vas a llevar el evangelio a los gentiles. Y eso es precisamente lo que pasó. Dios le dijo, vas a llevar el evangelio también a los israelitas una vez después termines con los gentiles. Y eso es lo que está sucediendo en ese preciso momento. Dios le dice, tú vas a llevar el evangelio a los reyes. Y eso es lo que va a pasar en los próximos capítulos, donde él va a tener audiencia delante del rey Agripa, donde él va a poder expresar el evangelio de Jesucristo y donde él va a llevar a cabo el propósito que Dios había establecido de él llevar a Roma y en Roma seguir predicando el evangelio. Hermanos, aquí vemos el sufrimiento de Pablo, vemos la violencia de la gente, vemos el rechazo de Dios, de la gente hacia Dios. Vemos el encarcelamiento de Pablo, pero yo quiero que usted vea encima de toda esta historia que por encima de todo esto está el plan y la soberanía de Dios llevándose a cabo. Todo lo que está sucediendo aquí es exactamente como Dios lo diseñó desde el principio. Lo que está sucediendo aquí es que hay un Dios poderoso, soberano, que sabe todo desde el principio y el que se va a llevar toda la gloria es Él. Hermanos, nosotros vamos a estar en situaciones igual que Pablo, donde no entendemos exactamente por qué estoy aquí, donde no entendemos exactamente por qué el sufrimiento, por qué esta situación, creo que estoy obedeciendo, pero hay un propósito mucho más grande con nosotros, de nosotros poder ser testigos de Jesucristo. Y cuando nosotros estamos en plena obediencia del Señor, hermanos, ahí es donde realmente el Señor nos quiere, y aunque no haga sentido, confiemos en lo que Dios está haciendo. Dios es fiel. Dios es fiel. Dentro de un mundo hostil, su providencia siempre estará presente. Seguimos leyendo, verso 22. La multitud lo oyó hasta que dijo esto. ¿Hasta que dijo qué? Que el evangelio iba a los gentiles. Entonces alzaron sus voces y dijeron, quita de la tierra a ese hombre. No se le debe permitir que viva. Como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire, el comandante ordenó que llevaran a Pablo al cuartel diciendo que debían ser sometidos a azotes para saber la razón por la que la gente gritaba contra él de aquella manera. El comandante no entendía todavía qué era lo que estaba pasando. Y él dice, todavía lo quieren matar, ahora lo quieren matar con más fuerza. Llévenlo allá y vamos a martirizarlo para que hable y nos diga realmente qué es lo que está pasando. Dice, cuando lo estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí, ¿les es ilícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Al oír esto, el centurión fue al comandante y le avisó, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el comandante a Pablo y le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, contestó él. Y el comandante respondió, yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero, pero yo soy ciudadano romano de nacimiento, le dijo Pablo. Entonces los que iban a someterlo a azotes al instante lo soltaron. También el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era ciudadano romano y porque lo había atado con cadenas. Aquí vemos que el tono de Pablo en todo momento fue de súplica y amor. El mensaje del Evangelio va a ser ofensivo porque atenta contra la rebeldía del hombre hacia Dios.
comandante le salva la vida otra vez a Pablo. O mejor dicho, Dios usa a un inconverso para salvar la vida de su hijo, para así llevar a cabo su plan. Justo cuando lo iban a castigar para tratar de sacar la información, Pablo saca de la manga su ciudadanía romana, la cual tenía desde su nacimiento. Usted se pone a pensar en por qué Pablo tuvo que haber tenido esa ciudadanía romana desde el principio. Que Dios la iba a usar en ese preciso momento. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestras vidas? ¿Qué yo me puedo llevar a mi casa? Yo quiero que me prestes atención y aunque la historia es bastante larga, quisiera dar dos aplicaciones específicas. Y la primera, de manera primaria, al texto que estamos dando, yo creo que es que nosotros descansemos en la soberanía de Dios. Dios está en control, Dios está llevando su plan de la misma manera en que Dios estaba llevando a cabo su plan en la vida del apóstol Pablo para expandir su reino. Dios está en control. Su propósito se llevará a cabo, el evangelio será predicado y su reino será expandido. Así que descansa en el Señor. No quieras entender cosas que Dios está usando que te va a permitir ver en un futuro. Dios te está guardando, Dios te está sosteniendo. Descansa en el Señor. Descansa en obediencia. Él cumplirá su propósito en ti. Ahora, al mismo tiempo que te digo descansa, también te digo evalúa. Evalúa, porque muchos sufrimientos no son sufrimientos externos que otras personas causan sobre ti. Muchos sufrimientos son sufrimientos que tú mismo has causado con tu propia desobediencia. Ese sufrimiento y circunstancias difíciles en tu vida, sí, descansa en el Señor, pero arrepiéntete de tus pecados que te han llevado ahí. Y descansa que el propósito del Señor para tu situación va a ser la obediencia al Señor y no que sigas escondiendo ese pecado. Sácalo a la luz. Aunque va a ser difícil la exposición de ese pecado, más difícil va a ser la destrucción del pecado hacia tu vida si lo dejas escondido. Arrepiéntete y cree, no escondas tu pecado, sácalo a la luz y confía que Él te sostendrá. Así como Dios usó la vida pasada de Pablo, también puede usar la tuya. También vienen consecuencias de dificultades, de sufrimiento por cosas que no son tus decisiones, pecados de otros o enfermedades, sufrimientos. Y a ti te digo, descansa. Dios obra a través del caos. Él está transformando a cada uno de nosotros por medio del sufrimiento, de acuerdo a la imagen de su Hijo. Y también te digo, obedece. Obedece la palabra, no pares de aprenderla, no pares de obedecer. Y que tu obediencia no dependa de tus circunstancias, sino que tu obediencia dependa de que Él es Rey y su palabra es un decreto que debemos rendirnos y obedecer. También, de manera secundaria, a todos los que son creyentes, a toda la iglesia de Jesucristo aquí, ¿cuál es el tono que están usando para predicar a Cristo? ¿Es un tono de arrogancia? ¿Es un tono de altanería? ¿Es un tono que te hace creer más porque simplemente Dios tuvo misericordia de ti? Comparte a Cristo en amor. Como te dije hace un rato, el evangelio de Cristo es ofensivo, va a ofender a la gente, pero que lo ofenda a Cristo, no tú. Comparte en amor el evangelio de Jesucristo. De la misma forma en que Pablo suplicaba a los que le estaban matando. Y él suplicaba con respeto, con amor y en su propio idioma. Si no eres creyente, o si no estás claro si eres creyente, yo creo que claramente la luz de Cristo ha sido compartida en esta mañana en este lugar. ¿Cómo vas a responder a esa voz? Es posible que veas la luz, pero ¿cuál es tu respuesta a la voz de Cristo? ¿Cuál es tu respuesta al mensaje del Evangelio? ¿La ignorarás? ¿Serás como estos judíos que escucharon el mensaje y se fortalecieron en su propia rebeldía? ¿O reconocerás que Cristo es el único camino al Padre?
que solamente en Él hay salvación. El apóstol Pablo, en el capítulo 28 de Hechos, predicando en Roma, él cita al profeta Isaías, y quiero que presten atención a esto. Él dice: bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio del profeta Isaías, diciendo: ve a este pueblo y di, al oír oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. De otro modo verían con los ojos y oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían, y yo los sanaría. Este pueblo judío, la razón por la cual no entendían era porque tenían duro el corazón. Yo oro para que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice en este momento. Venga al Señor en arrepentimiento. Padre Celestial, te damos gracias por este momento, por tu palabra. Gracias porque te ha placido, Señor, salvarnos. Y así mismo como Pablo, nos dirigíamos, Señor, en dirección contraria a ti, pensando que estábamos bien, pero en tu misericordia te plació utilizar circunstancias y el glorioso Evangelio de Jesucristo para alumbrarnos con tu luz y darnos el entendimiento de que no somos nada sin ti, de que te necesitamos, de que solamente en ti hay salvación, de que tú pagaste el precio en la cruz del Calvario, de que tú venciste la muerte y el pecado resucitando al tercer día. Padre Celestial, yo te pido por tu Espíritu Santo que tú traigas entendimiento y comprensión a los corazones en esta mañana. Que tú nos ayudes, Señor amado, a confiar plenamente en ti, porque tú eres soberano y en medio del caos tú reinas. Padre, ayúdanos a completamente descansar en ti, a darte toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.